Bueno, ahí hay un ejemplo de las declaraciones que se han dado en campaña, y a propósito de esta campaña y de otras también nos interesaba mucho conversar con el experto en comunicación política argentino Mario Riordà, quien ha sido integrante de diversos organismos y ha dado clases también en diversas instituciones alrededor del mundo y en la región, comunicado con toda Latinoamérica para hablar de qué es lo que está movilizando hoy en las campañas políticas. ¿Cómo está, Mario? ¿Qué tal, Lucía? Muy buen día, un placer. Muchas gracias. Esa es la pregunta de fondo, porque dentro de los contextos en los que se insulta, se trata de mentiroso, de los enemigos de España y de otras palabras, estamos viendo también prácticas que se extienden en otras campañas del mundo. ¿Movilizan o no esos epítetos, por ejemplo, en una campaña hoy? ¿Qué es lo que está efectivamente movilizando votos, considerando que, si bien Isabel Díaz Ayuso es una líder con un gran apoyo popular en Madrid, al mismo tiempo su partido no logra lo que se pensaba que iba a lograr el fin de semana? Bueno, la realidad es que sí, hoy las campañas electorales, a diferencia de lo que incluso escribíamos en algunos de nuestros libros hace tiempo, cuando decíamos que era un debate temprano sobre las futuras políticas públicas por venir, era un debate previo de una agenda que uno presuponía podía ser verdad, estaba anclada preferentemente en propuestas. Hoy las plataformas electorales son verdaderas piezas de arqueología, y cuando analizamos algunos modos con los que quienes trabajamos en el mundo de la comunicación política o en todo caso de las ciencias sociales denominamos a las campañas electorales, esto nos da bastante indicio de por dónde van, ¿no? Le llamamos plebiscitos emocionales, le llamamos situaciones de polarización afectiva, le llamamos sistemas de fracturas expuestas, es decir, son dinámicas de una confrontación pero preferentemente emocional, y esta confrontación emocional, que probablemente siempre ha existido, además tiene una sobrecarga ideológica extrema. Lo que escuchábamos hace un rato, simplemente en la crítica de un sector político español a otro, es lo que escucharíamos prácticamente en cualquier país de América Latina, incluso no solamente de América Latina. Las elecciones norteamericanas fueron un clarísimo ejemplo de esta dualidad, ¿no? La crudeza con la cual se manifiesta, yo diría, la diligencia es brutal. El último acto de cierre en la campaña electoral en Perú terminó con un cartel gigante pegado a un edificio que decía "no al comunismo". Y la característica es que la última campaña en Brasil arrancó con un cartel anónimo en un gran edificio en San Paulo que decía "no al comunismo", ¿no? Entonces, estas polarizaciones son absolutamente afectivas, son muy simples, son banales, son elementales, pero sí también tiene una característica, y es que son sobrecargadamente ideológicas. Ese punto quiero que toquemos, es explicar qué es una ideología, porque nosotros escuchamos además en el debate político habitualmente la crítica a una idea de la oposición diciendo es un proyecto ideológico, como si lo ideológico fuera primero algo malo, sin entender muy bien, quizás para muchas personas, qué es lo que significa. Se ha terminado en un concepto que se acuña fácilmente, es que son ideológicos. Pero usted tiene un libro que dice las ideologías existen, y de alguna manera también lo puso a propósito de las elecciones en España. Las ideologías movilizaron también el voto. ¿Qué son las ideologías? Desde todo punto de vista. A ver, las ideologías son un sistema de creencias más o menos coherente y más o menos completo. Digo más o menos coherente porque a lo largo del tiempo evolucionan y no necesariamente una línea de continuidad de coherencia perfecta, y más o menos completo porque intentan dar respuestas a un sinnúmero de asuntos, o lo que en inglés se denomina issues, ¿no? Los asuntos que ordenan la agenda política. Por lo tanto, en sí mismo la negación de la ideología ya es claramente una postura ideológica, y no todo el mundo niega la ideología, más allá de que fue una característica de época, especialmente en los años 90, que luego el tiempo fue desmintiendo lo que se llamó simplistamente el fin de las ideologías. Las ideologías son, de alguna manera, mi eje ordenador para pararme frente al mundo y para decir: mi modo en que quisiera que se gobierne un país, una región o una ciudad es esta y no la otra. ¿Y de qué manera eso se expresa, en las elecciones de España, cuando usted dice que claramente fueron ideológicas? Para entender también, por ejemplo, cómo una campaña, por una parte, puede ser muy emocional, como usted dice, pero por otro lado, también apela a las creencias de las personas, y entender si ahí hay algo del balance que se dio entre el PSOE y el PP. Sí, desde todo punto de vista. Fíjate que en realidad, cuando digo que fue una campaña puramente ideológica, es que el contraste en el modo de
gobernar España literalmente es el día y la noche, el blanco y el negro, sin poner los colores de un lado ni del otro, lo pondrá cada oyente, pero sobre todo digo que fue ideológica porque el eje económico no fue del todo central. Muchas veces solemos discutir latiguillos que curiosamente no son del todo discutidos y vale la pena desmitificarlos, ¿no? Sobre todo la idea de que es la economía estúpida en su momento, y sin embargo eso ha quedado muy viejo, porque en estos días, y esto es interesante, aún gobiernos con mala imagen son igualmente votados por sus partidarios e incluso por otra parte del electorado simplemente para frenar. Preferentemente, yo diría gran parte de los posicionamientos hoy son de característica contraidentitaria. ¿Qué significa? Que yo no queda claro qué cosa soy, qué cosa defiendo, pero sí queda claro qué cosa no soy, a qué cosa me opongo. Y este es un discurso, sobre todo desde el eje de la libertad, que preferentemente los sectores conservadores o muchísimo más corridos a la derecha han empezado a ejercer, yo diría, como una práctica cotidiana. Ahora, ¿eso no le trajo buenos resultados a Vox en estas elecciones en España? No, por supuesto que no, y de hecho lo que se constituía prácticamente como una victoria anticipada sucedió, pero con un nivel de expectativas que claramente mermó esa sensación de triunfalismo, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque pese a que nosotros entendamos dentro del rango de los partidos políticos del abanico, por ejemplo, discursos que parecieran ser más ideológicos porque son más extremos, más radicales, pero no reconocemos la ideología propia, como usted señala. Es posible que también tengamos o haya significado que en España, por ejemplo, una buena parte de la población pudo identificar aquello que Vox proponía y dijo, creo que por ahí no. ¿Cómo podemos entender esa ideología detrás del voto que sorprendentemente se llevó el PSOE? Lo digo sorprendentemente porque insisto en que se supone que las derechas iban a lograr mayoría absoluta. Yo creo que hay un clima de escepticismo muy claro, ¿no? El escepticismo es dominante en toda la región, incluso yo diría en términos de regiones, para compararlo con América Latina, el escepticismo europeo fue previo, incluyendo claramente el escepticismo español, ¿sí? ¿Cómo podríamos definir, Lucía, el escepticismo? Es, si hoy estoy bien, mañana me veo peor, o veo que mis hijos van a estar peor. En América Latina es un poco distinto, el escepticismo es, si hoy estoy mal, mañana me voy a seguir viendo mal, es decir, no tengo chance de ascenso social. Sin embargo, es bien interesante que en esa puja y en un contexto yo diría, de enojo promedio, de escepticismo e incertidumbre, las derechas promueven preferentemente la ira asociada a la libertad, y las izquierdas o los sectores progresistas promueven preferentemente el miedo que generan estos sectores. Entonces, me da la sensación que este exceso de ira, este exceso de radicalización, que de alguna manera significa con romper todo, fue puesto, yo diría, en debate y de alguna manera implicó una especie de activación de ese sector que empezó a tener miedo. Ahora es interesante porque el concepto de ira y el concepto de miedo literalmente es muy transversal a lo que sucede en América Latina. Hoy gran parte del debate en Argentina sucede en la misma dinámica, ¿sí? Una ira que quiere romper todo. Hay un candidato aquí de una ultraderecha, que sería el equivalente a Vox en España, en Argentina, que se llama Javier Milei. En unos focus group, es decir, unos estudios cualitativos, le preguntamos literalmente, ¿sí? Pero ¿no le parece que este candidato rompería con todo porque promueve una especie, yo diría, de anarquismo capitalista o anarcocapitalismo? Y muchos de los respondentes lo votamos para que rompan todo. Para pero eso, claro. Es su tribu, es su votante. El resto, cuando ve esta idea de romper todo, por más que esté en una situación de incertidumbre, empieza a poner ciertos peros o de alguna manera ciertos límites. Y evidentemente, el caso español es un ejemplo, las campañas electorales muchas veces no sirven necesariamente para que alguien gane, sino para ponerle freno a aquel que se presumía ganador de antemano. Claro, efectivamente es lo que hemos visto en las últimas elecciones, cuando además también en el mundo es posible ver que están ganando las oposiciones como tendencia y no necesariamente una ideología política representada en los partidos. Muchas gracias, Mario Riordá, experto en comunicación política, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, por esta conversación muy interesante. Además, recomiendo sus publicaciones y libros que también nos pueden dar un buen punto de apoyo para entender lo que está pasando a nivel de campañas electorales. Que esté muy bien. Gracias, Lucía, muy amable de tu parte. Muchas gracias.